Continuando con el tema de el RAW de actividad y descanso, vamos a hablar de un problema que surge cuando en general los pacientes tienen dificultades para movilizarse o para levantarse, que son las úlceras por decúbito. Esta clase, chiquillos, está pensada específicamente como para que ustedes tengan una idea general de la prevención de las úlceras por decúbito y el uso de algunos elementos que van a ayudar a prevenir este tipo de lesiones. ¿Qué es una úlcera por decúbito? En general se denominan UPP o úlceras por presión. Constituyen un tipo especial de lesiones que están causadas por un trastorno de irrigación sanguínea y nutrición tisular como resultado de una presión prolongada sobre prominencias óseas o cartilaginosas. Los sitios comprometidos en el 80% de los casos son el sacro, los trocánteres, las nalgas, los maléolos externos y los talones. Habitualmente, ¿no es cierto?, vamos a tener el riesgo mayor en aquellas zonas con poca grasa y músculo que están ubicados sobre todo sobre prominencias óseas, ¿no es cierto?, como esta zona que está marcada con un poco con verde, y acá que es la zona del trocánter mayor. Así se van a ir viendo las lesiones con el tiempo si es que no las prevenimos a tiempo. Las úlceras por presión, antes de pasar a los factores de riesgo, es un indicador de calidad de la atención de enfermería. Una buena atención de enfermería es aquella donde los pacientes no se nos anquilosan, no se nos ulceran, ni tampoco se nos caen. Son tres indicadores de calidad de la atención de enfermería. Dentro de los factores de riesgo que nosotros vamos a tener para esta lesión, tenemos la presión, la fricción, la fuerza externa de pinzamiento vascular. La presión y el tiempo, ¿no es cierto?, necesarios para producir una isquemia varían de un paciente a otro. Se considera más generalmente que una presión superior a los 15 y a los 20 milímetros de mercurio, ¿no es cierto?, que es la presión interna de los capilares y las arteriolas, mantenida en un tiempo determinado, puede provocar una lesión por presión. Las localizaciones de las UPP por presión son habitualmente en el decúbito dorsal, los talones, el sacro, los codos, el omóplato y la cabeza. En el decúbito lateral, los maléolos externos, los cóndilos externos, el trocánter mayor, los codos, las costillas, ¿no es cierto? O sea, la zona de las costillas, que digo, y la oreja y el acromion, que vendría siendo el hombro. En el decúbito prono, los dedos, las rodillas, los genitales en los hombres, las mamas en las mujeres, y el acromion nuevamente acá, y las mejillas. El mecanismo de fricción, que son presiones tangenciales que actúan paralelamente a la piel, produciendo roces por movimiento o por arrastre, ¿no es cierto?, que son habituales en el paciente encamado en posición Fowler sin ningún obstáculo que los frene. Cuando el paciente se pone en posición Fowler, ¿no es cierto?, el paciente se empieza a deslizar hacia abajo y ocurre una fricción en la zona sacra, que es la que va a producir finalmente la lesión. La fuerza externa de pinzamiento vascular, que es, o del cizallamiento que se llama, es la combinación de ambas acciones, la fricción y la presión, ¿no es cierto?, y que van a producir generalmente las úlceras por presión, ¿no es cierto?, al producir el movimiento de igual manera hacia arriba y, digamos, haciendo la fricción a través de la presión. Los pacientes de riesgo son todos aquellos que se mantienen durante un tiempo prolongado en la misma posición y además presentan los siguientes factores, como edad avanzada, pacientes seniles o con enfermedad de Alzheimer, pérdida de sensibilidad o contracturas articulares, inmovilidad o encamamiento prolongado y la incontinencia urinaria.
bajo nivel de conciencia o estado mental alterado, uso de medicamentos como corticoides, citostáticos o consumo prolongado de algún tipo de medicamento especial, alteraciones del sistema circulatorio o vascular, de la piel, alteraciones respiratorias, endocrinas y nutricionales, y algunos factores psicosociales como la depresión o la falta de higiene. Vamos a tener que las úlceras por presión o las úlceras por decúbito, hay una escala para medirlas y clasificarlas que van del grado 1 al grado 4. El grado 1, ¿no es cierto?, está limitada a las capas superficiales de la piel, se manifiesta a través del enrojecimiento y no existe pérdida de tejido, se mantiene la integridad de la piel y puede tardar en curarse de 2 a 3 días aproximadamente si uno la logra valorar y visualizar a tiempo. Esa sería una lesión de tipo grado 1, ¿ya? Si ustedes se fijan, todavía no hay rotura de la piel, hay un enrojecimiento que si nosotros lo tratamos de buena manera, esto debiera resolverse en un par de días. El grado 2 afecta a las capas superficiales de la piel y se prolonga a la primera porción del tejido graso subyacente. Ya empieza a erosionarse la piel, se mantiene con erosiones, ampollas y o desgarros superficiales. Se puede lograr curar en 1 o 2 semanas aproximadamente. Cada vez que nosotros avanzamos en un grado, vamos a tener dificultad para tratar y manejar estas úlceras. Acá tenemos la úlcera, ¿no es cierto?, con ya pérdida de la integridad cutánea, con compromiso de la parte grasa que está inmediatamente bajo la primera capa de la piel, sigue el enrojecimiento, podemos tener vesículas, ¿no es cierto? Y esto es muy difícil de curar si es que no lo aislamos correctamente y no lo trabajamos de buena manera. Las úlceras grado 3 se extienden más profundamente a través de las estructuras superficiales, afecta a la grasa subcutánea, produciendo necrosis del tejido, pero todavía sin comprometer los músculos. Este tipo de lesión cura entre 1 mes o 3 meses aproximadamente. Ahí tenemos una lesión de tipo grado 3, donde ya tenemos pérdida de la primera capa de la piel, tenemos compromiso ya del tejido subyacente, ¿no es cierto? Está empezando a comprometer el músculo y ya tenemos un tejido necrótico que es ese tejido negro que se ve en el borde. La úlcera grado 4, hay destrucción de todo el tejido blando, desde la piel hasta el hueso. El nivel de ulceración llega al músculo, hueso, articulaciones, cavidades orgánicas subyacentes y estructuras de sostén, y se puede curar en meses o años y en algunos casos no se consigue su curación total. Generalmente las úlceras grado 4 necesitan de alguna intervención quirúrgica, ¿no es cierto?, que pueda restablecer el tejido que se perdió con esta lesión. Y aquí tenemos ya una lesión de tipo grado 4, donde en esta no se aprecia, se aprecia el hueso, eso que se ve blanco ahí es hueso, tenemos pérdida de una gran capa muscular, tenemos una zona necrótica, ¿ya? Y además esta úlcera está bastante, tiene bolsillos seguramente hacia este lado, que van a impedir, ¿no es cierto?, la curación rápida de esta lesión. Aquí tenemos un esquema donde vamos a ir viendo cómo se va a ir produciendo la úlcera. Tenemos el hueso acá arriba, el tejido blando con el subcutáneo, las capas de la piel, y la etapa 1 solamente afecta las primeras capas sin llegar al músculo. La etapa 2 afecta las primeras capas nuevamente, ya se hace una pérdida de la piel. La etapa 3 ya va aumentando, ¿no es cierto?, casi llegando al músculo, y la etapa 4 ya llega literalmente al hueso. ¿Cuáles son algunos materiales de prevención de úlceras por presión? Vamos a tener el colchón antiescaras, que hay que aprender a usarlo. Yo les recomiendo que les voy a tratar de dejar algunos videos para que conozcan cómo funciona el colchón antiescaras, las cremas hidratantes, la vaselina,
la vaselina ya se está dejando un poco de lado, hay cremas bastante buenas, los parches antiescaras, el suero fisiológico, los guantes de procedimiento, los apósitos según corresponda, y las vendas y la tela adhesiva hipoalergénica. En esta clase yo me voy a saltar todo lo que tiene relación con el tratamiento y los tipos de apósito, porque son materia de médico quirúrgico, y voy a llegar directamente a las acciones de enfermería, donde vamos a tener que, para prevenir este tipo de úlceras, vamos a hacer cambios de posición cada 2 horas, si es un paciente autónomo, ¿no es cierto?, cada 15 minutos. O sea, el paciente se tiene que cambiar de posición solo cada 15 minutos. Mantener un buen estado nutricional del paciente, en términos calóricos y proteicos, con un aporte de vitamina C o de zinc. La higiene de la piel, mantenerla de buena manera, con una lubricación, digamos, con cada cambio de posición. Uso de dispositivos anticompresión, como el colchón antiescaras, que disminuye en un 50%, ¿no es cierto?, la compresión que se produce por el peso del paciente. El uso de almohadas entre codos, rodillas y tobillos, que ayuda también a evitar el roce entre las articulaciones. Y evaluar periódicamente el número, el tamaño, el grado, la localización, los cambios de olor, aparición de eritema perilesional, o si existe purulencia, grado de extensión necrótico y profundidad. Todo eso se registra, se mide y si es posible se le saca foto para ir viendo la evolución de la herida. Dentro de las recomendaciones, en posición de cúbito lateral, no sobrepasar los 30 grados de inclinación de la cabeza, ¿no es cierto?, y evitar la inmovilidad directa de los trocantes. Prevenir las infecciones de las lesiones y mantener la técnica aséptica en todo procedimiento, evitar las arrugas en la ropa de cama y mantener la higiene del paciente, educar a la familia del paciente sobre los cuidados de las úlceras por presión y la prevención, no usar flotadores o dispositivos tipo anillos, ya que comprometen la circulación y pueden producir isquemia. Todos estos dispositivos que se desarrollaron en algún minuto, la verdad es que no son muy adecuados. Esa es la forma en que vamos a usar los cojines y las almohadas para evitar las úlceras, ¿no es cierto?, en pacientes con poca movilidad. Con eso terminamos este tema de la prevención de las úlceras por decúbito, y nuestro próximo tema va a ser el descanso propiamente tal, con las fases del sueño y las acciones de enfermería para promover un buen descanso.